Amén. De nuevo con introducción bíblica, empezando la semana con la lección 9, mejor dicho, la lección 7.9, las traducciones, sobre lo que ya veníamos hablando al pasar por otras lecciones. Y ahora vamos a ir repasando y conociendo algunas cosas. En la hojita ustedes tienen ahí en el punto A el título La Septuaginta, o la de los 70. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la Septuaginta había sido la primer traducción que se hizo del idioma original a otro idioma? ¿Cuál era ese idioma? La Septuaginta. Se tradujo del hebreo a qué idioma? Al griego. Muy bien, Lobito, al griego. Dando tiempo. Bueno, vamos a ir leyendo, repasando lo que ya habíamos hablado en algún momento, pero a ver qué otros datos podemos ir sacando. Como habíamos visto, los idiomas originales para la escritura del texto bíblico fueron el hebreo, arameo y griego. Los manuscritos originales se han perdido. Solo permanecieron las copias que se iban multiplicando a lo largo de los siglos. Aún de esas copias hoy se conservan muy pocas. La primera traducción realizada del idioma original a otro idioma fue conocida como la Septuaginta, o de los 70, ¿cierto? Ya conocimos algo de la historia de esta traducción. Algunos eruditos la fechan entre el 285 al 246 a.C. Es casi seguro que Jesús y los apóstoles conocían y quizás utilizaban esta versión. A medida que la iglesia se iba extendiendo, se realizaban traducciones en donde el griego no era hablado. Así aparecieron versiones en latín, siriaco y egipcio. Bien, ahí vemos que se menciona como una curiosidad el hecho de que posiblemente Jesús y los apóstoles usaban esta versión. Nosotros hablamos de la Septuaginta, que en la actualidad incluye el Nuevo Testamento, pero la versión original, si se hizo ese trabajo de traducción en el 285, entre el 285 y 246 antes de Cristo, ¿en qué consistían los libros de esa Septuaginta? En los libros del Antiguo Testamento. O sea, no. Pero después sí aparecen versiones de la Septuaginta que incluyen los libros del Nuevo Testamento. Y aparece también en la historia, aparte de la Septuaginta, otras traducciones que fueron populares, conocidas, y otras que no tanto, que fueron quedando medias escondidas, medias ocultas. Algunas eran buenas traducciones o copias también de traducciones que lamentablemente no pasaban un canon porque tenían agregados y tenían cosas medias confusas, ¿no? Pero eso lo habíamos visto en canon. Vamos a ver lo que dice el punto B, la Vulgata. Ustedes ahí tienen imágenes de la tapa. ¿En qué idioma se escribió la Vulgata? En latín. En latín. Patricia, vos estás cerquita y podés. Sí, si lee fuerte. Bueno. Vamos al punto B. En el año 382 después de Cristo, el Papa Dámaso I encargó a Jerónimo la traducción de la Biblia al latín. Una traducción fue conocida como la Vulgata, edición popular.
utilizando como base la Septuaginta. Jerónimo incluyó los libros del Nuevo Testamento y, aunque también tradujo los deuterocanónicos, los diferenciaba del resto de las escrituras inspiradas. En una nota personal aconseja a una jovencita llamada Paula que se eduque para evitar todos los libros apócrifos y que si alguna vez desea leerlos, no por la verdad de sus doctrinas, sino por respeto a sus maravillosos relatos, que se dé cuenta que no son escritos realmente por aquellos a quienes se atribuyen, que hay en ellos muchos elementos defectuosos y que se requiere mucha pericia para buscar el oro entre el fango. Breve historia del canon bíblico, Baez Kamal. Bien, la Vulgata latina. Traducción que el Papa Dámaso I, estamos hablando de la Iglesia Católica, le encargó a Jerónimo y que pronto se convirtió la Vulgata en una especie de versión popular. Por eso la Vulgata significa lo común, una versión de lo que sería una diosa habla hoy, más cercana a nuestro tiempo. Bueno, así era la Vulgata. El tema es que la Vulgata, bueno, lo que pasa es que acá no nos explayamos en la historia de la traducción, pero ahí dice que la Vulgata fue una traducción hecha ¿desde dónde? ¿Desde qué base textual? Popular. No, la Septuaginta. De la Septuaginta. O sea, la Vulgata sigue siendo una traducción de una traducción. Toma la Septuaginta como base para hacer la traducción. Y en esas traducciones no habrán hecho cambios de cosas. Bueno, ese es el riesgo de las traducciones, ¿no? Depende mucho del traductor, lo que interprete y pone en su versión. Jerónimo, si bien respondía a un encargo de la Iglesia Católica, en su traducción hizo una aclaración importante y pone a los libros apócrifos o deuterocanónicos. ¿Se acuerdan que habíamos visto aquellos libros que no pasaron por el canon o no fueron reconocidos en el canon hebreo, pero sí fueron incluidos por Jerónimo como una especie de apéndice? No los puso como formando parte del texto inspirado. Eso es lo que veníamos aclarando cuando hablábamos de canon, ¿no? Sino que los incluye en su trabajo como una especie de anexo o de apéndice que rellenaba un espacio de tiempo que era conocido como periodo. 400 años, pero no me acuerdo cómo se llama. Esos 400 años de periodo entre el Antiguo y el Nuevo, que nosotros no tenemos en las versiones protestantes, que se conocía como periodo Interplanetario. No, voy a hacer un ahorcado ahí en el pizarrón. Interplanetario. Algo que está entre dos testamentos. testamentaria. Intertestamentario, periodo intertestamentario. Está entre los dos testamentos. Bueno, entonces Jerónimo hace esa aclaración y terminamos ese punto con el comentario que le hacía a Paula, esta jovencita. Jerónimo era un cura, algo así. Sí, pertenecía a la Iglesia Católica y advierte a Paula sobre los libros intertestamentarios, los libros apócrifos, para que tuviera cuidado. Ahí no había doctrina, pero sí había información importante. Continuamos con el punto C, en donde tenemos el Textus Receptus. El Textus Receptus. Durante los primeros años de la expansión de la Iglesia cristiana, los textos que circulaban se iban agrupando en las diferentes regiones: Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Cartago o Roma.
El texto alejandrino fue considerado como el más fiel al original, y los dos ejemplares más famosos son conocidos como Códice Vaticano y Códice Sinaítico, fechados a mediados del siglo IV después de Cristo. También fueron descubiertos los papiros Bodmer, que datan de fines del siglo II, y Chester Beatty, de principios o mediados del siglo III. Extrañamente, en 1515, Erasmo de Rotterdam no utiliza el texto alejandrino para traducir el Nuevo Testamento, sino el texto bizantino que data del siglo V, aparentemente porque era una versión más pulida y actualizada, autorizada por la Iglesia romana y de amplia circulación. A pesar de no tener acceso a los mejores manuscritos, completó su traducción, que fue conocida como Textus Receptus, texto recibido. Esta versión fue reconocida por las iglesias protestantes como base para la traducción de casi todas las ediciones hasta el siglo XX. A partir del siglo XVIII comenzaron a recopilarse manuscritos antiguos y a mediados del siglo XIX los eruditos reconocieron que al compararlos con el Textus Receptus, este contenía ciertas diferencias. Comparar Nueva Versión Internacional con Reina Valera, Romanos 8, 1, 1, Juan 5, del 7 al 8, entre otros. Acá nos empezamos a introducir en un terreno interesante, medio peligroso, y que se presta mucho debate. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una base textual, el Textus Receptus, en realidad sigue siendo una traducción, y que aparece en la historia de una manera un poco tardía. Ahí estamos hablando de dos bases textuales, ¿no? La primera es la conocida como el texto alejandrino, que se conoce como el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que serían los más antiguos y por lo tanto se suponía los más cercanos al original, las copias originales. Como leíamos al principio, tenemos que recordar que los manuscritos originales, los manuscritos que escribieron los apóstoles, se perdieron, no quedó ni uno. Lo que quedaron fueron copias de esas versiones. El original se perdió, me imagino se degradó y no quedaron ningún tipo de fragmentos. Pero sí quedaron las copias. De esas copias se hizo la traducción de la Septuaginta al idioma griego. De esa Septuaginta se hizo la traducción al idioma latín. Y de esas traducciones fueron haciéndose otras. Ahora, claro, la historia es tan amplia, tan interesante, que tenemos que volver al texto de la Septuaginta. ¿Por qué razón? Porque ¿se acuerdan cuál fue la razón por la que se hizo esa versión en griego? Por causa de la dispersión del pueblo judío a la zona del norte de Egipto. Alejandría estaba ahí, en el norte de Egipto, en la costa del Mediterráneo, cerca de la desembocadura del Nilo, por esa zona. Entonces la población hebrea que iba creciendo en ese lugar, ¿qué idioma aprendía? ¿Qué idioma usaba? El griego. Pero ellos querían conocer el texto sagrado, entonces son los que mandan a pedir a esos 70 judíos para hacer una traducción al idioma griego. Esa fue la primera traducción, pero después también se van agregando las copias del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas apostólicas. ¿En qué idioma estaban? Nuevo Testamento. Griego. Y en el griego koiné, que era la versión común.
El koiné era un idioma básico, rústico. Por lo tanto, el estilo de escritura del griego koiné, con todos los modismos del griego koiné, no estamos hablando del griego clásico, del griego de los poetas clásicos, de Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea. No, era un griego bruto, era un griego, ¿no? Esa fue la versión base. Entonces acá estamos hablando de un texto que mantuvo ese estilo rústico, el texto alejandrino. Pero después aparece otro conocido como el bizantino. El bizantino es una especie de revisión de ese griego rústico y poniéndole palabras más pulidas, haciendo de ese lenguaje un griego más fácil de entender para ese tiempo. ¿En qué sentido? En que se eliminaban las cosas que eran rústicas, complicadas o sin estilo, y se mejoró el estilo. Una cosa era leer el bizantino y otra cosa era leer el griego koiné común. El bizantino entonces pasa a ser más aceptado porque se leía mejor, era más comprensible, y la anterior versión, el dialecto koiné, se fue olvidando, se fue dejando de lado, porque se empezó a usar el texto bizantino. De ahí aparece este título de Textus Receptus o texto recibido, porque es el texto que sobrevivió. O sea, el idioma común, koiné, el dialecto que se usó para la escritura de los manuscritos originales, es como que fue quedándose a un lado porque el otro pasó a ser más usado. Esa fue la razón real por el uso y por la permanencia del texto bizantino, y no tanto como por ahí dicen algunos que Dios decidió sacar del medio la base del texto alejandrino porque era una base corrupta, con muchos defectos y con pasajes confusos. Entonces eso se descartó porque Dios lo decidió así. Entonces tengo que hacer uso para ese argumento de mis pincitas. Pero bueno, por eso digo que se sigue debatiendo. Ahora, ¿cuál es la razón del debate? Que el texto bizantino fue el texto que se utilizó para el Textus Receptus. Y el Textus Receptus es la base que se utilizó para nuestra Reina Valera. No solo para la Reina Valera, como dicen ahí en el apunte, para todas las Biblias que se fueron traduciendo, todas las versiones que se fueron haciendo en base a ese texto. El tema fue que después, con el tiempo, la arqueología fue sacando a luz aquellos restos del texto de los manuscritos más antiguos, del Códice Alejandrino, y al compararlo, como leemos en el apunte, al compararlo con el bizantino, ¿qué aparecen? Algunas diferencias. Como lo habíamos hablado alguna vez, no son diferencias de fondo, son diferencias que no hacen a la doctrina, que no son heréticos. Sí pueden manipularse, depende del dueño de la copia. Lo que se hacía era, por ejemplo, agregar apuntes personales en el manuscrito. Por esa razón, al traducirse, muchos tradujeron como parte del texto inspirado, eso se acuerdan lo que vimos en la clase pasada, de Canon, incluían los apuntes o las opiniones personales que estaban escritas en el manuscrito como si fueran palabras reveladas, cuando no eran palabras reveladas, eran pensamientos del dueño del manuscrito. Esos fueron sí los riesgos que aparecieron a la hora de interpretar el texto con ese tipo de agregados. O omisiones. Las omisiones vinieron, ¿por qué? Porque en realidad en el texto original
no había lo que después en los manuscritos posteriores o en las traducciones posteriores se agregaron. Bueno, por eso digo, es un tema interesante que hay que tomarlo con cuidado porque a veces en lugar de generar convicción genera duda. Entonces, ¿cuál es la versión apropiada? ¿Qué es lo que tenemos que usar? Ahora viene la parte de Casiodoro de Reina y de la traducción al español. También acá es muy breve lo que ponemos, pero Casiodoro de Reina tenía a su disposición ¿qué base textual? La del Textus Receptus, la del Códice Bizantino, no la del Códice Alejandrino. Y él lo sabía. Es más, de las copias que él tenía, especialmente en el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento no había problema, más que nada era el Nuevo. Él sabía que los manuscritos o las copias que él tenía para el Nuevo Testamento no eran las mejores. Tenían algunas correcciones, algunos faltantes, y había inclusive competencia entre las editoriales. Y en ese caso, por ahí lo más fiel a lo original no hubiera sido la Septuaginta, que fue la que los 70 tradujeron conociendo el hebreo, Claro. conociendo el griego. Esa hubiera sido una traducción la más fiel a los originales, ¿no? Tenemos a nuestra disposición aplicaciones que tienen la Septuaginta. Ahora, es cierto, vos vas a la Septuaginta y ese griego que está ahí es difícil, es complicado. Pero vos lees la Septuaginta hoy, comparás la Septuaginta con la Reina Valera y es más fácil de leer la Reina Valera que la Septuaginta, porque los términos y la conjugación de los verbos, la sintaxis de la frase, es como que tenés que tener como 4 diccionarios para entender y aparte tratar de entender el sentido, ¿no? Y hay muchos modismos antiguos que justamente lo que hace Casiodoro es ayornarlos, o sea, actualizar esos modismos antiguos para que sean más comprensibles para nuestro español. Por eso sobrevivió el bizantino, porque justamente logró esa versión un lenguaje más pulido y más comprensible. Pero volviendo al Textus Receptus, decíamos que Casiodoro de Reina era consciente de lo que él tenía, del material al que él disponía para hacer su trabajo. Por eso me encanta la introducción a la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, el mismo Casiodoro escribe la introducción y habla sobre su trabajo y hasta reconociendo la limitación que él tenía y hasta alentando para que en el futuro aquellos que quisieran hacer un trabajo mejor, que sintieran la libertad de hacerlo y de usar su trabajo como una base. O sea, tenían la humildad y la sinceridad y la honestidad intelectual para reconocer su limitación en su trabajo y que era perfectible, se podía mejorar. Por eso yo lo admiro a Casiodoro, por ese espíritu. Y creo que Dios usó su trabajo y lo sigue usando con un respaldo, con una unción que justamente fue un elemento para todas nuestra generación y las generaciones anteriores desde que se tradujo, para que muchos conozcan al Señor, ¿no? Escucharan el Evangelio de Salvación. Dios respaldó el trabajo de Casiodoro de Reina, no hay ninguna duda, y lo sigue haciendo. Pero eso no quiere decir que sea perfecta la traducción. El mismo Casiodoro alentaba algo que los fanáticos de la Reina Valera en la actualidad combaten. No me toquen la Reina Valera.
es la super ungida y la perfecta y la cuasi traducción inspirada por Dios. Las traducciones no son inspiradas. ¿Qué fue lo inspirado? Lo que Dios reveló a los autores originales. Eso fue inspirado por Dios. Las traducciones pueden ser, sí, ungidas, con un respaldo de Dios, ¿no? Y que de hecho no hay duda que la versión Reina, Casiodoro de Reina, no tanto la Reina Valera, porque Valera después vino y metió la pata en algunas cosas, pero la Biblia de Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso, fue la primer traducción al español que hubo, de toda la Biblia, porque hubo traducciones al español, pero de otros autores, pero del Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿no? Bueno, forma parte de la historia de las traducciones. ¿Te quedó el párrafo que falta? Durante el siglo XX se ha logrado, gracias a la arqueología, obtener manuscritos que nos permiten acercarnos bastante a los documentos originales. Las sociedades bíblicas comenzaron a corregir y actualizar sus ediciones, especialmente la versión Reina Valera, que utilizó el Textus Receptus para su traducción. Si bien no hay versión española que supere la revisión de 1960 en cuanto a belleza literaria, no es un sacrilegio actualizarnos con versiones que utilicen una base textual más cercana a los originales, sin dejar por eso de seguir utilizando esta traducción que ha sido y sigue siendo de tanta bendición para la Iglesia de Jesucristo. Bien, después de este párrafo tienen el recuadrito ahí de las preguntas de repaso, y debajo del recuadrito tenemos parte de esa introducción que yo les comenté, que está en la Biblia del Oso y que Casiodoro de Reina redacta, va explicando muchas cuestiones técnicas, pero en este fragmento aparece algo de lo que yo les contaba. Dice, esto que hemos dicho es lo más importante de lo que hasta el presente nos pareció que debíamos dar razón de nuestra versión a la Iglesia del Señor, por cuyo bien y consuelo hemos trabajado. En lo que a nosotros toca, aunque el haber tomado una empresa tan grande con fuerzas tan pequeñas, en parte pudiera ser considerado como una temeridad, mayormente por los que no lo consideran todo o por los que nada o poco saben agradecer, aún de aquello que se sirven. O sea que Casiodoro estaba ya pegando unas pataditas por las críticas que él recibía. Pobre Casiodoro, los años que demandó su trabajo. Y sin embargo había algunos que lo criticaban, lo cuestionaban. Siempre hay de eso, ¿no? Y encima, de paso dice, por los que nada o poco saben agradecer, aún de aquello que se sirven, o por los que siendo más doctos, ningún provecho ni contentamiento esperan para sí de nuestros trabajos. Con todo eso, tienen remedio lo que esta nuestra temeridad podrá haber errado. Primeramente, en que habiendo hecho con toda fidelidad todo cuanto hemos podido, ningún sano juicio nos reñirá por lo que nuestras fuerzas no alcanzaron. Fíjense lo que dice acá. Quien lo pudiere y quisiere hacer mejor, nuestro presente trabajo no le estorbará, antes le ayudará aún con las mismas faltas y errores que tuviere. En segundo término, en que tampoco pretendemos poner regla a la Iglesia, para que ésta necesariamente tenga que graduar y canonizar por infalible nuestra versión. Impresionante. Los fanáticos de la Reina Valera hoy canonizaron y canonizan la Reina Valera, y todo el que no lea la Reina Valera en español es casi un hereje. Solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo, hasta que Dios otorgue más abundante provisión en su Iglesia. En tercer lugar, en que para quien nos quisiere corregir con amor,
por la gracia de Dios, no somos del número de los que con razón o sin ella presumen tanto de sí, que consideren totalmente acabado lo que una vez ha salido de sus manos, que nada se le puede añadir ni quitar. Espectacular. Confesamos que pudiera haber muchos otros en la nación adornados de mayores dones de Dios para esta empresa, mas Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otras cosas, a su parecer más importantes. Y tampoco tenemos por qué entremeternos en este juicio, pues ellos verán qué cuenta darán en el juicio de Dios del buen o mal empleo de sus dones. Qué manera de pegar. Y él reconocía que había más doctos, más preparados que él, pero por alguna razón no hicieron el trabajo. En cuanto a nosotros, es cierto, y de ello nos dará fiel testimonio el Señor algún día, que he visto que ninguno de estos doctísimos, que lo hubieran podido hacer mejor, ha osado encargarse de una obra tan necesaria para el avance del reino y gloria del Señor. El dolor de la falta que la Iglesia padecía en esta parte nos dio el ánimo que nunca nos hubiera podido dar la sola consideración de nuestras fuerzas. Así para comenzarla como para hacerla llegar a este punto. Y ninguna duda tenemos de que nuestro trabajo no haya sido agradable a Dios por la continua asistencia de su favor, mediante el cual hemos podido llevar una carga tan pesada, tan estorbada de Satanás, tan poco ayudada de hermanos y por tantos días. La obra nos ha durado entre las manos de enteros 12 años, sacado el tiempo que nos ha llevado o enfermedades o viajes u otras ocupaciones necesarias en nuestro destierro y pobreza. Podemos afirmar que han sido bien los 9 que no hemos soltado la pluma de la mano, ni aflojado el estudio en cuanto a las fuerzas, tanto del cuerpo como del alma, nos han alcanzado. Parte de tan larga tardanza ha sido la falta de nuestra erudición para tan grande obra, lo cual ha sido necesario compensar con casi el doble de trabajo. Parte también ha sido la estima que Dios nos ha dado de la misma obra y el celo de tratarla con toda limpieza, obligación esta que ningún erudito esfuerzo podrá jamás satisfacer. La erudición y conocimiento de las lenguas, aunque no han sido ni son la que quisiéramos, han sido, no obstante, suficientes para entender los pareceres de los que más entienden y compararlos entre sí, para poder escoger lo más conveniente conforme al significado y al conocimiento que Dios nos ha dado de su palabra. Nos hemos ayudado de las opiniones y doctrina tanto de vivos como de muertos, que en la obra ha podido dar alguna ayuda, consultando todas las versiones que hasta ahora hay, y muchas veces los comentarios. Tampoco nos han faltado las experiencias y la práctica de muchas de las cosas que trata y hace principal énfasis la Divina Escritura, que de hecho es la mayor y más sustancial ayuda, no faltando las otras para su verdadero entendimiento. Por eso a mí me gusta la Reina Valera. Pero qué interesante, ¿no? Esa introducción. En la actualidad uno ve en las redes o en los sitios de internet muchas posturas críticas contra la Reina Valera. Como les decía, hay cuestiones más que nada de intereses editoriales para imponer nuevas traducciones. Y también están los defensores de la Reina Valera que prenden el ventilador contra las nuevas versiones. Es triste eso, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que procurar mantenernos en aquellas traducciones que justamente coincidan y sean fundamentales para nuestra fe, ¿no? Hay, como dijimos en la clase pasada, hay traducciones que directamente son totalmente desechables, ¿no? Como la traducción del Nuevo Mundo y como otras nuevas
traducciones, entre paréntesis, que utilizan los defensores del movimiento. Está la Biblia queer, hay Biblia para todos los gustos, pero que en sus comentarios defienden la ideología de género, el feminismo, bueno, de todo un poco. Martín, ¿encontraste el video que te mandé? Sí, pero es para pasar. Claro, bueno. La idea era, porque la clase pasada nos había quedado pendiente, por lo menos hablábamos de por qué la Biblia del oso, por qué se conoce la... Sí, ¿por qué la Biblia del oso? ¿Por qué la Biblia del oso? Claro. Refiriéndose a la traducción al español de Casiodoro de Reina, la primera, porque en la tapa de esa Biblia se estampó la figura de un oso apoyado sobre el tronco de un árbol tratando de comer de una colmena, de un panal de miel. Y no sé si habíamos visto, porque no está en la hoja la impresión, pero sí recién encontramos un video que explica el origen de esa tapa y el simbolismo, porque hay todo un mensaje. Recuerden que en la época que Casiodoro de Reina hace su trabajo, estaba en la Inquisición. Y la Inquisición perseguía todo lo que tuviera que ver con traducciones de la Biblia que no fueran aprobadas por la Iglesia, y en este caso la Iglesia no aprobaba ninguna. Y el uso de la lectura bíblica era reservada para los monjes en los conventos, los monasterios. Y estaba prohibido que se tradujera el texto bíblico a los idiomas comunes o vernáculos, que se le dice, los idiomas de ese tiempo de los diferentes países. ¿En qué idioma se tradujo después la Biblia, o sea, la primera traducción de la Biblia a un lenguaje que no era el latín? En la imprenta de Gutenberg. Muy bien, Maru. La primera traducción fue en alemán. Esa traducción fue perseguida. Después, bueno, Casiodoro de Reina lo hace al español, también fue perseguido. Y ahí aparecen historias y aventuras de los contrabandistas de Biblias. ¿Cuál era el motivo de prohibir toda la expansión del Evangelio? Y no avivar le decían en mi barrio. O sea, que el pueblo no tuviera acceso a la verdad de Dios, porque hasta ese momento la Iglesia mantenía el poder, era una estructura de poder que regulaba la vida hasta de los reyes, ponía y sacaba reyes. O sea, la autoridad era tan grande que enfrentarse o oponerse o tratar de debatir algo frente a esa autoridad que esgrimía la Iglesia Católica era algo temerario. Ahí en la historia aparece Martín Lutero, clavando sus 95 tesis ahí en la puerta de esa abadía, y eso fue guerra, declararle la guerra al poder romano. Por eso la Inquisición persigue a todos los que hicieran traducciones o tuvieran alguna postura opuesta a la Iglesia Católica, y la pena era de muerte. Bueno, después busquen la historia de Julianillo, un español, que gracias a Julianillo, que era un contrabandista de Biblias, llega al convento donde estaba Casiodoro de Reina. Llegan ejemplares de esa versión que Julianillo estaba contrabandeando, porque él lo estaba persiguiendo y él se tenía que descartar de toda la... Y bueno, en esos descartes una parte cae en el convento, y ahí Casiodoro de Reina tiene acceso a la versión que Julianillo estaba tratando de descartarse.
la vida de Julianillo y cómo termina parece una película. Seguro que se muere, seguro. Sí, pero ¿cómo muere? ¿Cómo? Hay que saber morir. Ahí está el video, ¿lo pongo o no? Sí. Son 6 minutos, ¿no? Es cortito. 7. También es un detalle interesante el que Casiodoro de Reina, en esa versión de la Biblia del Oso, la primera traducción al español, incluyó los libros apócrifos. Cosa que muchos evangélicos no saben. Triqui, ¿cómo? Una Biblia, nuestra Biblia evangélica, protestante, va a tener los libros deuterocanónicos. Los tenía. Casiodoro de Reina los incluyó. Pero eso no la hace herética. ¿O sí? Después, bueno, se sacaron, pero al principio no eran dañinos para la fe. Lamentablemente después sí. La Iglesia Católica cambió su postura de las de Jerónimo. ¿Se acuerdan que Jerónimo no los incluyó como libros inspirados? Pero después, con el tiempo, la Iglesia Católica sí les dio categoría de inspirados. Y no son inspirados. Entonces se eliminaron de las Biblias protestantes. ¿Seguimos la semana que viene? No, ya está apasionante. Es apasionante la historia. O sea, cuando uno se mete en las cosas que hay en la historia, como esto que les contaba de Julianillo, ¿no? Todas las peripecias que tuvieron que pasar, las muertes de mártires, de traductores, Wycliffe, al idioma inglés, cuando se hizo la traducción al idioma inglés, cómo murieron. Son verdaderos mártires, entregaron su vida por el trabajo de traducir la palabra de Dios, y por eso son vidas que nos tienen que motivar, ¿no? Oramos. ¿Querés guiar, Claudio? Señor, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por poder tener este privilegio, Señor, de instruirnos, Señor, en tu palabra, en conocer. Gracias, Señor, y gracias por estos hombres que un día se pusieron en tus manos, Señor, para que hoy podamos tener la palabra, Señor, y poderla leer y ser edificados. Señor, te pedimos que al volver a nuestras casas, Señor, que podamos recorrer todo lo que aprendemos, Señor, que edifiquen nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por los hermanos que hoy no pudieron estar, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.